pues vamos empezando, ¿no? Si se conecta alguien más, pues bienvenido. Vamos a poner ese tiempo en manos de Dios. Vamos a orar. Bendito seas, Señor. Bendito seas tú, Padre Celestial. Tú eres poderoso, Señor, eres eterno, eres grande, eres fuerte y nosotros somos débiles, Señor. Hoy venimos ante ti para que nos hables de tu palabra, para que nos orientes, Señor, para que corrijas nuestras vidas. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo. Gracias por enviarlo por nosotros que no merecemos nada, Señor, más que condenación eterna. Gracias porque por esa sangre, Señor, hemos sido limpiados. Y aún siendo limpiados, Señor, tú sabes que tenemos una voluntad necia que corre tras el pecado. Te pido, Señor, que nos ilumines hoy, que nos muestres qué es lo que tienes que decirnos y cómo tenemos que aplicarla a nuestras vidas, Señor. Anhelamos tu regreso, Señor, pero también necesitamos, queremos y dependemos de ti para tener una vida santa, una vida digna, que te alabe, que otros puedan ver a Cristo, Señor, en nuestras vidas y eso solo lo podemos hacer con tu ayuda, Señor. Te pido que nos ayudes en esta carrera, Señor, para que podamos pelear esta buena batalla. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues hoy terminamos con el capítulo 3 de la carta a los filipenses. Yo le titulé Entre patos y cristianos a este estudio y Rodrigo tiene mucha curiosidad de saber por qué entre patos. Y esto se me vino a la mente porque mientras estudiaba y sacaba el bosquejo del estudio, que tiene que ver con el comportamiento de nosotros como cristianos, ¿no? Hubo un poeta estadounidense llamado James Whitcomb Riley. Este poeta escribió, fíjense qué inspiración, qué nivel de inspiración del poeta. Cuando veo un pájaro que anda como pato, nada como pato y grazna como un pato, lo llamo pato. Y parece algo muy, muy sencillo, muy curioso, ¿no? Y muy risueño también, pero es la realidad. Y a medida que avancemos en nuestro estudio, veremos si como cristianos entonces andamos como cristianos, actuamos como cristianos, vivimos como cristianos, a ver si de verdad somos cristianos. A pesar que de inicio es un poco chusco el título, creo que tiene una profundidad muy fuerte para nuestras vidas y esperemos que el Señor nos hable el día de hoy a cada uno de nosotros y que corrija a cada uno de nosotros lo que tiene que corregir en sus vidas, ¿no? El final de este capítulo 3 es de los versículos del 15 al 21. Entonces, voy a leer el texto, que es lo que vamos a ver, y luego lo desmenuzamos, ¿no? Dice así el texto. Filipenses 3:15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos en una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual también puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bueno, pues este es el texto que vamos a ver hoy, el final del capítulo 3.
Y lo dividí de esta forma. Veamos aquí un pequeño bosquejo en 3 partes. Dice entre patos y cristianos, piensa como cristiano, actúa como cristiano y vive como cristiano. La primera parte son los versículos 15 y 16, cuando empieza Pablo diciendo, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Primero empieza Pablo, hablando de, así que todos los que somos perfectos. Y aquí, bueno, Pablo primero primero vemos que dice todos nosotros, o sea, se incluye en la audiencia, pero eso es una forma como de motivar a la gente, es como cuando estás hablando con alguien y quieres que haga algo y le dices, mira, vamos a hacer esto. Eso es justamente lo que hace Pablo desde su posición de líder. Él dice, miren, todos los que hemos sido perfectos, esta palabra perfectos no significa puro y sin mancha, significa maduros, todos los que hemos alcanzado cierta madurez. Y parece un poco contradictorio, pero quiero decirles por qué Pablo dice esto. En versículos anteriores, ¿se acuerdan? Pablo dice, nuestro objetivo como cristianos es ser semejantes a Cristo. Y Pablo mismo dice, yo no lo he alcanzado, yo estoy muy lejos de eso, muy lejos del estándar ideal, pero prosigo hacia la meta. Madurez entonces, madurez cristiana, es reconocer que aún te falta mucho para alcanzar el estándar perfecto. Y aquí debemos cuidar nuestros corazones de no creernos, desde luego, superiores a otros. Con este tema de madurez, la madurez nos tiene que llevar a reconocer entonces que ya no soy lo que era antes, por la gracia de Dios, porque Él ha transformado mi corazón y me ha hecho ver las cosas de distinta manera. Pero aún estoy muy lejos de lo que quiero llegar a ser, muy lejos. Por eso Pablo dice, esto mismo sintamos. Y por ahí sintamos, lo puse en 3 veces, o sea, la Biblia lo pone 3 veces y lo puse yo en el color azul, remarcado 3 veces. Cuando ustedes lean sus Biblias y encuentren palabras que se repiten mucho, es muy importante que se concentren en esas palabras y que investiguen el significado de esas palabras para ver qué es lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir Pablo con sintamos? Literalmente esta palabra es pensemos, opinemos lo mismo. Por eso dice, a ver, todos los que se supone que somos maduros, vénganse aquí conmigo. Esto es lo que sintamos, esto es lo que pensemos. ¿Y a qué se refiere con esto es lo que pensemos? Se refiere a que sepamos que todavía nos falta mucho para alcanzar ese estándar ideal, que todavía nos falta mucho para alcanzar la estatura del varón perfecto. Y si otra cosa piensas o si otra cosa opinas, eso también te lo revelará Dios. Y fíjense aquí, qué bendición y cuánta gracias, cuánto agradecimiento, perdón, tenemos que darle a Dios por tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos haciendo algo mal, el Espíritu Santo nos redarguye, nos corrige, nos llama la atención. Él nos recuerda que estamos lejos de la perfección, pero también nos da discernimiento para ver que lo que estamos haciendo está mal. De igual forma, si tengo que corregir a un hermano y corregirle con amor y exhortarle, el Espíritu Santo es el que me indica que mi hermano está mal y tengo de alguna forma la obligación de acercarme y decirle, hermano, mira, la palabra de Dios dice esto y no te estás comportando como dice la palabra de Dios. No estás viviendo esa vida pura, esa vida santa que quiere Dios. Entonces, esto mismo sintamos significa recordar que todavía nos falta mucho para ser semejantes a Cristo. Todos los que tenemos, dice Pablo, esta madurez, entonces debemos tener en cuenta, o más bien nunca debemos olvidar el ser humildes, el pensar que no somos superiores a los demás. Y si nosotros pensáramos así, imagínense, por ejemplo, cuántos matrimonios estarían solucionados al día de hoy pensando bíblicamente.
Si los esposos se dieran cuenta que el problema en su matrimonio son ellos, y al mismo tiempo las esposas se dieran cuenta que el problema en su matrimonio son ellos, cada uno de nosotros oraría al Señor diciendo, Señor, reconozco que el problema soy yo, ayúdame. Pero erróneamente lo que pasa es que normalmente el esposo ora para que la esposa cambie, o la esposa ora para que el esposo cambie, y no para que Dios obre en su corazón. Luego dice el versículo 16, pero en aquello a que hemos llegado, sintamos una misma regla, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Otra vez sintamos, dice, pensemos la misma cosa. Dice, hemos llegado a un punto de madurez, entonces todos debemos estar de acuerdo en lo mismo. Pensar una misma cosa es pensar que aún me falta mucho. Es pensar en el cielo, pensar en la recompensa eterna, pero pensar no es suficiente. Por eso vienen los siguientes puntos. Un pastor cristiano famoso normalmente reprendía a su congregación diciéndoles, ustedes se la pasan tanto tiempo pensando en el cielo que ya no sirven para nada en esta tierra. Este pensamiento tiene que llevarnos a actuar. Eso es lo que quería decir el pastor. Madurez entonces en este punto, en el primer punto de piensa como cristiano es reconocerme como el peor de los pecadores. La consecuencia es la humildad. Es importantísimo tener un concepto adecuado de Dios y de nosotros mismos. Si a mí se me olvida quién soy yo, un miserable pecador, y quién es Dios, que es toda santidad, toda bondad, toda perfección, no voy a poder comunicarme ni siquiera con mis hermanos. Debemos mantener nuestras convicciones bíblicas fuertes, pero nunca se nos puede olvidar quién es el Señor, quién es Dios y quiénes somos nosotros. Entonces esa es la primera exhortación de los primeros versículos. Piensa como cristiano, es el primer paso. Llénate de la palabra de Dios para que tus pensamientos y lo que hay en tu corazón sea lo que Dios quiere que tengas en tu corazón. No lo que tú quieres, porque eso sí sería un problema. Pasamos al punto 2 y en el punto 2 nos piensa, ahora actúa como cristiano. Dice Pablo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que sí se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Aquí vemos dos imperativos. Les recuerdo que normalmente voy a marcar en amarillo lo que sea una orden. En nuestros estudios si ven el amarillo, normalmente será una orden en las palabras. Y hay dos órdenes ahí. Dice sed y mirad. Esta primera palabra sed, donde dice sed imitadores de mí, tiene que ver con lleguen a ser, conviértanse, dice Pablo, hermanos, conviértanse en imitadores míos. Y miren a los que sí se conducen. Miren, esta palabra mirad tiene que ver con poner una atención cuidadosa en algo. O sea, es mirarlo fijamente, cuidadosamente, con una atención muy, muy exquisita en lo que están haciendo las otras personas. Se refiere a los que así se conducen. Ahora, esto podría llevar a lo mejor a una mala interpretación si leemos deprisa o leemos nada más o leemos muy rápido. Dice, sed imitadores de mí. ¿Qué podría llevarnos a pensar? Podría llevarnos a pensar, oye Pablo, qué presumido eres. No estás hable y hable de humildad y tú dices, imítenme a mí. Sí, pero no es así. Les voy a explicar por qué no es así. ¿Por qué Pablo no tiene esa soberbia y no tiene ni siquiera un gramo de vanagloria en esta frase que él está usando? En primer lugar, Pablo ya había dado quién es el ejemplo supremo. Y eso lo vimos en Filipenses 2. En Filipenses 2, cuando estudiamos Filipenses 2,
En el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y después explica qué hizo Cristo. Un ejemplo de humildad perfecto que siendo Dios se hace hombre y baja a morir en una cruz, en un ejemplo de obediencia y de humillación y de humildad sin igual. Él es el gran ejemplo, Él es el ejemplo supremo. Por eso Pablo no puede ponerse como ejemplo supremo ahorita. En segundo lugar, él ya había dicho, y así empezamos este estudio, en Filipenses 3:12, dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, y se refiere a la semejanza de Cristo. Él ya había sido claro en que le faltaba mucho para llegar a la semejanza de Cristo. Pero entonces, ¿por qué dice, imítenme a mí? Imagínense esto. Él está en una carrera, está corriendo, y voltea a ver a los hermanos que están apáticos o que están en el camino equivocado. Y dice, síganme, este es el camino. Únanse conmigo, este es el camino. Pero más interesante todavía, que luego acostumbramos no leer en los versículos completos ni en el contexto, después de que dice, sed imitadores de mí, luego dice, miren a los que así se conducen, según el ejemplo que tienen en nosotros. Ah, resulta que Pablo no va corriendo solo. Ahí tiene a Timoteo, ahí tienen a Epafrodito, a esos mismos que en versículos anteriores decía Pablo, recíbanle en el Señor con gozo, en el capítulo 2 al final, dice, y ténganlos en alta estima. Se está refiriendo a ellos también, o sea, no solo es él, sino que hay otros hombres piadosos que siguen a Cristo, que merecen ser seguidos como ejemplo, ¿no? Los filipenses necesitaban un ejemplo real. Al inicio de este capítulo 3, Pablo les hablaba y les decía, huyan de los perros, huyan de los de la circuncisión, huyan de aquellos que están poniendo su salvación en sus obras, en su propia justicia y no en la justicia de Cristo. Entonces, ¿qué pasaba? Había unos extremos terribles. Unos o eran muy legalistas, que eran los judíos, o había cristianos que eran libertinos. Como no había que seguir la ley, entonces vivían la vida loca, ¿no? Hacían lo que quieran, hacían lo que se les diera la gana. Decían, bueno, es que los judíos dicen que no podemos llenarnos más de la tercera parte del estómago. No, llénalo, llénalo hasta más no poder. Come todo lo que quieras, nada está prohibido. Entonces, esos extremos necesitaban tener un ejemplo real, un ejemplo en la vida real. ¿Qué tanto es el punto medio? Y dice Pablo, síganme a mí. Ese es el tema y ese es el punto por el que Pablo no tiene aquí una gota de vanagloria cuando dice, sean imitadoras de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Y la parte que sigue es una parte muy fuerte. Dice aquí en el versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Esto tiene que llamarnos la atención muy fuerte, hermanos, porque Pablo está llorando. ¿Por qué cosas uno llora? Por cosas que de verdad te duelen. Uno no llora nada más porque sí. Pablo está llorando y dice que estos son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo? Algunos aquí en esta parte dicen, se refiere a los judaizantes. No, pero es que él ya habló de los judaizantes. Él ya habló de los judaizantes en la primera parte. Pablo se está refiriendo a los miembros de la iglesia. En este caso, hermanos, Dios nos podría estar hablando sin lugar a dudas a nosotros el día de hoy. ¿Y por qué Pablo está llorando? ¿Qué es lo que le causa dolor? Porque tú me dirás, a ver, ¿cómo? ¿Enemigos de la cruz de Cristo? Pero espérate, Juan, si todos somos cristianos, ¿de qué enemigos estás hablando? Los enemigos de la cruz de Cristo son todos aquellos que niegan el Evangelio. Son todos aquellos
que dicen seguir a Jesús, pero no le siguen. Dentro de nuestra iglesia, dentro de la iglesia de Cristo, hay gente que podemos comportarnos así. Tengo que incluirme porque en este estudio me tocó muy fuerte también el corazón y nos invita a analizarnos a nosotros mismos. Nosotros nos podemos saber muchísimos versículos y una teología exquisita y saber muy bien y a lo mejor poder debatir y ganar debates y platicar con nuestra familia que a lo mejor no se ha convertido o con amigos o con compañeros de trabajo y predicarles el evangelio y decirle, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Muchos pueden decir de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recitar 1 Corintios 15, donde vemos el Evangelio completo, donde Cristo murió por nuestros pecados, resucitó conforme a las Escrituras y seguirle, ¿no? Y podrás creer en todo eso, pero hacer una exposición bíblica de tus creencias, mejor que John Piper, que Miguel Núñez, que MacArthur, que el predicador que ustedes me digan, no sirve de nada si no la practicas. Lo que les quiero decir es que la Biblia nos dice hoy, Pablo explicaba a los filipenses, que los enemigos de la cruz de Cristo no necesariamente están afuera. Por eso Pablo está llorando, porque dice hay muchos que no tienen una vida coherente. ¿En verdad crees lo que dices que crees? Muchos podríamos ser a lo mejor cristianos de domingos, de que mientras alguien expone y mientras el pastor está predicando, se te escape un amén y luego al día siguiente hacer tu vida diferente. Pablo está llorando porque estos enemigos de la cruz de Cristo están dando un testimonio malo afuera de la iglesia y un testimonio adentro también. La invitación hoy o el llamado es a evaluarnos a nosotros, a ver qué hay en nuestro corazón, cómo nos estamos comportando, si lo que estamos estudiando y los versículos que sabemos, y como decía el pastor hoy, si decimos que el Señor es nuestro Señor, entonces debemos comportarnos como sus esclavos, como sus siervos, llevando una vida santa, una vida apartada para Dios. Tengamos cuidado porque los peores enemigos de la cruz podemos ser tú y yo, hermano. No los que están allá afuera, no, ni siquiera los incrédulos, ¿no? Que desconocen. Entonces, evaluemos esa parte de nuestras vidas, ¿no? De cómo estamos actuando. Y Pablo dice, el fin de los cuales es la perdición. La perdición es pues, el infierno, literalmente es la destrucción. La Biblia nos enseña que existe un infierno real, o sea, es un lugar de tortura, lugar en donde de día y de noche recibirán castigo todos aquellos que rechazaron a Jesús. El infierno implica castigo, destrucción y separación de Dios por la eternidad. Al día de hoy hay muchas religiones y muchas creencias que niegan la existencia del infierno. Sin embargo, la Biblia es clara en ese sentido, ¿no? Vamos a Mateo 25:46. Creo que vale la pena leer ese versículo. Jesús está hablando acerca de lo que pasará y en el 25:46 dice, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En sus casas vale la pena que lean este pasaje y que vean cómo empieza el pasaje. El pasaje empieza en el versículo 31,
cuando dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda. Y el final de la historia termina así en el versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. No puedes concebir, no hay forma de concebir tener una vida eterna en el cielo y eliminar el infierno. Lo que nos envía al infierno es lo que nosotros hacemos. El pecado que ofende a nuestro Dios, que es infinitamente santo. Ese es el punto. Una sola ofensa contra su santidad requiere un castigo infinito. ¿Por qué? Pues porque Dios es infinitamente santo. Imagina qué grave sería dentro de esta gente que no cree en la existencia del infierno. Que con base a esa teología hiciera matar a una persona. O que quisiera matar a una persona más bien. Y entonces alguien le dijera, oiga, no lo mates porque fíjate que te acarrearía muchas cosas y si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Y si no, no, pero espérame, no hay infierno. ¿Qué va a pasar? No, pues te van a destruir. A lo mejor la consecuencia sería decir, ok, va, lo voy a hacer. Pero es algo grave el hecho de que la gente elimine esta existencia del infierno. Por eso Pablo dice que su final es el infierno, es la destrucción, es la perdición, la separación completa de Dios y el castigo eterno. Y esto es por los siglos de los siglos. Es una cosa horrible. Bueno, luego el texto continúa diciendo, cuyo Dios es su vientre. Está hablando de los enemigos de la cruz. Dice, su Dios es el vientre. ¿Cómo es eso? O sea, sí, su panza, sí, su panza. Literal, eso dice su panza. Esta gente falsa, hipócrita, que por cierto veíamos también este tema de hipocresía religiosa explicada por el pastor en Lucas, busca satisfacerse primero antes de satisfacer a los demás. Se le olvida que el cuerpo que nosotros tenemos no nos pertenece y que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y entonces le dan placer a su cuerpo, con comida, con bebida, con sensualidades, con lo que sea. Eso es un enemigo de la cruz. Aquel que se la pasa satisfaciéndose a sí mismo, predicando que es cristiano. Luego dice, cuya gloria es su vergüenza, porque además esta gente se jacta de cosas que no debería jactarse. A lo mejor son cristianos que no son justos con sus empleados. A lo mejor son cristianos que no le dan honra a su padre y a su madre. A lo mejor son cristianos que se jactan de ahorrar y de acumular cosas para sí, que solo piensan en lo terrenal, dice Pablo. Hombres y mujeres que a lo mejor se esfuerzan por alcanzar el peldaño más alto dentro de sus trabajos, reconocimiento, poder, posiciones elevadas. A lo mejor convencer a sus vecinos que son buenas personas, buscar un aplauso. Este es el objetivo. Si tu objetivo no es engrandecer a Cristo, entonces estás dentro de esta sección, de alguna manera. Y por eso les decía yo que es un tema muy fuerte que debemos analizar y debemos meditar. Ser enemigo de la cruz de Cristo tendría que darnos pánico, ¿no? Pero bueno, no todo es hipocresía y falsedad. Lo falso existe porque lo auténtico existe. Es posible pensar y actuar y vivir como cristiano. Mi objetivo tampoco es desanimarlos, o sea, lo que la palabra de Dios dice es, no pongan la mirada en lo terrenal, no pongan la mirada en los placeres, no pongan la mirada en la gloria vacía que no da nada, sino que te concentres
en lo que fuiste apartado para Dios. Jesús enseñaba de qué sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma. Y esa es la parte en donde como cristianos debemos enfocarnos y centrarnos y pensar en que hay algo mucho más, viene algo mejor, tenemos mejores promesas que lo que este mundo ofrece, pero nos puede ganar las ansias, ¿no? Pecaminosas por lo terrenal, por lo sensual, por lo de hoy, por los placeres, por lo que todo este mundo nos puede ofrecer. Bueno, en el tercer punto, entonces entramos a vive como cristiano. Dice el tercer punto más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder en el cual también sujetar a sí mismo todas las cosas, ¿no? Por el cual también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bueno, empezamos entonces analizando esta parte y dice, le subraya ahí, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Esta ciudadanía se refiere es de donde viene la palabra política, que tiene que ver con el comportamiento, tiene que ver qué es lo que hacemos, si nos comportamos de verdad como quien decimos ser. De alguna forma podemos comparar aquí, si les puse en la primera sección identificando, el final de los hipócritas y los falsos es el infierno, el final de los cristianos auténticos es el cielo. Si esa es nuestra ciudadanía y esas son nuestras credenciales y es la forma en la que nosotros nos presentamos, entonces, pues no tenemos ninguna razón para aferrarnos a los placeres de la gloria vacía de las cosas terrenales. Tenemos que aferrarnos a algo mucho mayor, el cielo. Y así como el infierno existe, y platicamos ahorita brevemente del infierno y del castigo eterno, el cielo existe. Cuando Jesús oró y nos mostró el modelo de oración, Él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. El Hijo está en el cielo. En Hechos 1 vemos cómo Jesús subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Él está en el cielo. Esteban lo vio en su gloria, en su majestad en el cielo. El Padre está en el cielo, el Hijo está en el cielo. Nuestros hermanos que murieron están en el cielo. En esta misma carta, en Filipenses 1:23, Pablo dice que prefiero partir y ya estar con el Señor. No sé si partir y estar con el Señor o quedarme. O sea, no lo sé porque es evidente que si muere un creyente, va a la presencia del Señor. Y ahí está la evidencia también que el cielo existe. Pero todavía tenemos una promesa mejor. Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Vayan a 2 de Pedro 3:13. Por favor, en sus Biblias. 2 de Pedro 3:13. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Adelante. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Gracias, Rodrigo. Entonces, ahí está Pedro explicándonos que existe un cielo nuevo y una tierra nueva que va a ser el Señor. En Apocalipsis también lo vimos. Entonces, si nuestra ciudadanía es de los cielos, de algo mucho mejor que lo que este mundo ofrece, si tu nombre, cuando nosotros creímos en el Señor Jesús, ya tu nombre se escribió en el libro de la vida. Y cuando confiesas que Jesús es tu Señor, entonces de alguna manera estás asegurando tu pasaporte al cielo y así permanecerá para siempre. ¿Cuál es tu responsabilidad hoy? Demostrar que ese pasaporte que tienes, que esa visa que tienes al cielo es auténtica y mostrarte verdaderamente, mostrarle al mundo verdaderamente que el Señor te salvó. Poder decirle al mundo, hey, miren, este es mi Dios. Y que el mundo entonces también vea a través de tus acciones que eres cristiano, que te comportas como tal. Que así como el pato, decíamos, el pato de inicio,
de que se mira como pato, nada como pato, camina como pato. Así tendríamos que ser cada uno de nosotros. Que hablemos como cristianos, que nos comportemos como cristianos. Pablo continúa diciendo, de donde también esperemos al Salvador, al Señor Jesucristo. Wow, ese es otro punto que me pegó mucho. Me pregunto si de verdad todos los que decimos ser cristianos tenemos muy pendiente en la cabeza todos los días que en cualquier momento puede venir nuestro Señor. Nadie sabe el día ni la hora. Y me pregunto si cuando estás haciendo lo que estás haciendo, o cuando estás haciendo lo que sabes que está mal, estás consciente que el Señor viene pronto. No hay ninguna explicación para que nos comportemos diferente. Saben, desde los tiempos de Pablo, él estaba seguro que en cualquier momento regresaba Jesús. Han pasado 2000 años. ¿Y saben qué es lo que ha sucedido? Que mucha gente empieza a perder la esperanza. Empieza a decir, no, es que ya vino, como dicen algunos. O dirán, no, es que ya no va, ya no va a venir. No, lo que pasa es que la Biblia es literatura, es filosofía, es algo hecho por los hombres y pues no, esto no hay que interpretarlo tal cual, es como lenguaje figurado, eso no va a pasar. Imaginen esto, imaginen que una persona está enferma y la visita al médico y le dice, no, le quedan unas horas de vida y después no muere y sana. Y después vuelve a caer enferma y viene otro médico y le dice, no, ahora sí le quedan unas horas de vida y vuelve a sanar. Pero si le metemos un poquito de lógica, que la persona no haya muerto en ese momento, ni en el primero, ni en el segundo, ni con el tercer médico si hubiera, no significa que no vaya a morir. Seguramente que no, en algún momento morirá. Y lo mismo pasa con la venida de Cristo. Hay muchos que atacando la palabra de Dios niegan esta posibilidad. Pero la venida de Cristo es el más grande acontecimiento en la historia de la humanidad que va a suceder. ¿Y por qué tengo la seguridad que va a suceder? Porque es la palabra de Dios. La Biblia lo dice. No tengo ningún elemento para decir no cuando todo lo que ha dicho ha sucedido en la Biblia se ha cumplido. Cientos de profecías se han cumplido en los evangelios con la primera venida de Jesús. Y eso automáticamente hasta es razonable de creer el hecho de que la segunda venida sucederá, va a pasar. Eso es algo que no podemos negar, ¿no? Bíblicamente y que es un hecho real. Ahora, cada vez que nosotros vivimos nuestra vida, ¿estamos conscientes que en cualquier momento regresa Jesús? Creo que se nos olvida a todos un poco, porque si no, no viviríamos como vivimos. Y hablo en general de la humanidad. Bueno, dice el cual, el versículo 21, transformará el cuerpo de humillación nuestra cuando el Señor regrese, este cuerpo que nosotros tenemos, este cuerpo que es de nuestra humillación. ¿Por qué dice que es nuestra humillación? No que sea este humilde cuerpo, no, eso quiere decir, ¿no? Quiere decir el cuerpo de nuestra humillación, porque está lleno de pecado, de dolor, de muerte. Es un cuerpo que tenemos que se deteriora, que un día nuestra vida acabará y ese cuerpo será enterrado, ¿no? Eh, este cuerpo que tenemos cambiará completamente. Jesús lo va a convertir en un cuerpo semejante al de la gloria suya. Todos vamos a resucitar, dice la Biblia, absolutamente todos. Algunos para condenación, algunos para vida eterna. Todos vamos a recibir un nuevo cuerpo. Algunos van a recibir un cuerpo
lleno de gloria para vivir al lado del Señor, y otros recibirán un cuerpo preparado para recibir condenación eterna en ese lago del fuego, en ese lugar de llanto, en ese lugar de lloro, en ese lugar en donde el fuego no se apaga nunca. De que tendrás un nuevo cuerpo, tendrás un nuevo cuerpo. Y tenemos la seguridad que eso sucederá porque Jesús lo hará, dice, con el poder o por el poder, con el cual también sujetar a sí mismo todas las cosas, ¿no? Sujeta a sí mismo todas las cosas. Tiene que darnos mucha seguridad el hecho de que Jesús es el que va a hacer esta transformación, porque Él es el que lo sostiene todo. No hay nada fuera de su control. Veíamos en sesiones pasadas de que Jesús es Dios. Es Dios. O sea, ¿y cómo no confiar en Él? Si es Dios que se hizo hombre. Cuando en Isaías leímos, recuerdan que leímos Isaías y en Isaías decía, Dios dice, porque yo soy Dios y ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y en esta misma carta, en el capítulo 2, en el versículo 10, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Es Dios en el Antiguo Testamento diciendo que lo hará, y es Dios en el Nuevo Testamento diciendo que Jesús es Dios. Entonces, eh, estas promesas son de Dios, es la palabra de Dios. Y Él nos manda a examinarnos a nosotros hoy y a responder la pregunta, ¿cómo te ves? ¿Cómo caminas? ¿Cómo actúas? Porque lo que empezó como un chiste al inicio de hablar de eres cristiano o te haces pato, puede ser muy horrible. Porque si eres de los que se hacen pato, no es tan chistoso. Eres un enemigo de la cruz de Cristo. Un momento de arrepentirse, de cambiar tu vida, de modificar eso que estás haciendo mal, de buscar al Señor, de vivir como Él quiere que vivas, conforme a su voluntad, santo, apartado, puro, como modelo para los demás. Que tú puedas ser ese Pablo, es real, de decirle a los demás, ven, yo estoy en esta carrera, por aquí es el camino. A mí me falta mucho, no soy perfecto, estoy muy lejos de haber alcanzado la semejanza de Cristo, pero ven, vamos, esa es la idea de Pablo. Hay una reflexión final que todos deberíamos hacer, que es una vez cuando vamos a Mateo 26, por favor, ahí está, ahí se los puse, pero mejor si lo leen directamente en sus Biblias. En Mateo 26, 22. Están en la cena del Señor. Y desde el 21, desde el versículo 21, ¿alguien puede leerlo, por favor? Versículos 21 y 22. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Gracias, hermana Connie. Imagínense, hermanos, que, que seamos nosotros esos enemigos de la cruz. Dios nos libre de ser así. Eh, yo les invito a orar hoy, después de meditar en estos textos, de analizar su vida y ver si de verdad nos estamos comportando y caminando como cristianos, a preguntarle, Señor, ¿soy yo? Debe haber ese espíritu humilde en nuestro corazón y ese temor reverente a Dios y decir, Señor, soy yo. Yo no quiero ser esa persona. Yo no quiero ser ese
que dé un mal testimonio de ti, porque a lo mejor alguien que pudiera haber venido a Cristo te vea y diga, así son los cristianos, así actúan, así se mueven, así caminan. No, ya ven, yo por eso no quiero que me hablen de Dios. Dios nos salve de verdad de ser contados entre los falsos y los hipócritas, y ocupémonos entonces en nuestra salvación con temor y temblor. Ese es el mensaje de hoy, hermanos. Me gustaría escucharles, los que se conectaron. Hubo gente que se conectó tarde, pero bienvenidos. ¿Quién se conectó? Por ahí había a Irma, no sé si sigue aquí. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. También a Lilia. Hola, Lilia, ¿estás por aquí? Y hay alguien más que no sé quién es. Soy Emilio. Hola, Emilio. Hola, ¿qué tal? Es que dice DN3KK6. Sí, no sé por qué se cambió el nombre, está raro. No importa, pero qué bueno, bro. Pues bueno, los escucho. No sé quién quiera participar, quién quiera compartir algo. Finalizamos, gracias a Dios, el capítulo 3. Muy intenso, el mensaje de Pablo a mí me pareció muy fuerte, ¿no? Sí, está muy, pues así como que dirían directo al corazón, ¿no? Uh-huh. Muy fuerte, realmente, porque nosotros como cristianos debemos de ser un ejemplo, ¿no? Para los nuevos principalmente, por los que pues compartimos, ¿no? Y sí, digo, la verdad es que sí es como dice aquí, en que menciona sed, que significa que nos convertirse, ¿no? O sea, llegar a ser y luego mirar, es así que pongamos mucha atención, ¿no? En esto, que lo que decía Pablo es que lo imitara, ¿no? Pues hacer un modelo de Cristo. Y pues es eso que la verdad es que lo digo por mí, ¿no? Que tantito nos separamos, ¿no? A veces yo me quedo dormida y ya el otro día me doy cuenta que orando me quedé dormida y lo vas dejando y como que te enfrías y es donde pues le das entrada al enemigo a tener otros pensamientos, ¿no? En los afanes, ¿no? Por ejemplo, hoy en la mañana se me hizo tarde y pues cuando me di cuenta ya estaba a 5 minutos de empezar el servicio. Yo quería seguir, pues, lo que hacemos, ¿no? En la mañana, la cocina, cocinar, pero dije, no, creo que la palabra de Dios lo dice en Mateo 6:33, ¿no? Tenemos que buscarle primeramente a Él. Y sí, a mí me ha costado mucho trabajo, no sé, últimamente ahorita por todo lo que está pasando. Antier me entró mucha ansiedad porque pues, aquí en las Américas está súper inundado, igual no he podido salir a comprar agua y me empieza a ganar todos esos pensamientos, ¿no? A preocuparme en vez de ocuparme en poner las cosas en manos del Señor que sabemos y nosotros mismos pues a veces lo compartimos a otra gente y les damos aliento. Y bueno, la verdad es que sí, estos días me ha ganado eso, la ansiedad, pero me he dado cuenta que es la falta de meditar en la palabra del Señor y pues sí, como dice aquí, convertirnos realmente, dar un buen ejemplo, ¿no? Y pues ahora sí que cuidar el templo del espíritu, no darle ahora sí que el gusto, ¿no? A nuestros placeres, a nuestros afanes, ¿no? Y sí, yo creo que tenemos que meditar. Bueno, lo digo por mí, de que sí a veces me da
me da la flojera de leer, pero es eso que tiene que ser constante, que estemos meditando, orando, sobre todo que ahorita, pues los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Cada vez nos vamos dando cuenta que pues sabemos que el Señor está más cerca, que este versículo que mencionaste de Mateo 25:46 está tremendo. Sí. Pero sí, yo creo que este va a ser mi estudio de toda la semana y le pido a Dios que de verdad me dé esa hambre y sed por estar más consciente, ¿no? De su presencia. Amén. Sí, sobre todo conscientes, decías algo que pues creo que nos ha pasado a todos, ¿no? De repente hacemos las cosas como en automático. Y ahora que hablabas de la oración, yo creo que, por ejemplo, orar por los alimentos de repente se puede volver algo mecánico y como ya sin ponerle corazón, algo, ¿cómo decirlo? Como una mera tradición, como una mera costumbre podría ser, en lugar de derramar de verdad ese corazón agradecido, más ahora que el mundo está de cabeza y hay tanta necesidad afuera, ¿no? Dar gracias por los alimentos. Y claro, porque como tú lo dices, a veces hasta, digo, con mis hijos, ¿no? Que aquí es el que primero tomó el bocado, tú tienes que dar gracias, ¿no? Así lo hacemos porque nos esperan, porque sabemos que el que provee es el Señor el que está ahí, ¿no? Y a mí me ha pasado igual con mis hijos, tengo 2 hijos adolescentes y de repente, no, que porque yo iba en esa silla, y que le digo, es que no se dan cuenta que o sea, lo que tenemos que dar es gracias a Dios. Y no solo como tú dices, o sea, algo que se puede pensar que sea repetitivo, porque, ay, gracias te damos, sino simplemente darnos cuenta ese cuidado que tiene el Señor de que no se olvida de darnos y ponernos a pensar, ser más sensibles a toda esa gente que tiene esa necesidad, ¿no? Y yo creo que sí tiene que ser de verdad una oración donde pues más entregados, ¿no? Agradecer y pedirle a Dios que así como pues tiene cuidado y misericordia de nosotros, pues lo tenga con más gente, ¿no? Ahorita la verdad sí me entristece mucho todo lo que está pasando más en nuestro estado por todo lo que fue esta tormenta, de verdad cuánta necesidad de verdad hay y pues somos bendecidos nosotros por tener donde vivir, ¿no? Amén. Y hay que estar, pues sí, ahora sí que una oración bien entregada al Señor pues para que nos ayude a poder compartirle a esa gente que sabemos que la eternidad puede ser diferente, ¿no? Amén. Muchas gracias, Irma. Connie, ¿querías compartir algo, verdad? Sí, la verdad es que yo creo que como dice Irmita, el Señor está avisando que viene pronto. Esta semana también estaba con un estudio que también lo está llevando Cheli y me hizo recordar con este tema, hermano, que hoy dio usted de Piensa, Actúa y Vive, de un ejemplo que ponen en que está una boda y pues ya todo está listo para la ceremonia, las flores, el novio, todo espectacular, la preparación de una boda. Y entra corriendo la novia con los puestos y con un pants y de pronto grita y dice, es que se me olvidó que hoy es mi boda. Entonces, este ejemplo a mí me impactó mucho porque creo que todos los días a veces estamos viviendo y no nos damos cuenta que estamos en la preparación para las bodas del Cordero y que cada día debemos sumar para esa santidad y cómo es que el Señor nos ha apartado. Por tanto, vuelvo a ver con este tema y a reafirmar
que Dios nos está pidiendo eso, que no solamente actuemos como patos, sino realmente ser cristianos, y que estamos en los últimos momentos en que podemos impactar a otros que aún no conocen del Señor, y que realmente nuestra vida los lleve a ellos, como diría Pablo, no porque seamos la perfección, porque no lo somos, pero sí ese ejemplo que nos pueda permitir realmente ver que el Señor tiene apartados a sus hijos, y no olvidar que estamos en la preparación para las bodas del Cordero, que ahorita deberíamos de estar emocionados como esa novia que va, busca su vestido, su maquillaje, todos los preparativos para verse linda, hermosa y estar digna y pura para presentarse ante el novio. Y qué triste va a ser que el día que eso suceda, pues sea como esto que también parece chistoso, de que llegue la novia con los tubos puestos y con el pants, y que se le haya olvidado el día más importante. Creo que a ninguna novia se nos olvida el día de la boda, ¿cierto, Chely? Tú te veías hermosa, bonita, linda, preparaste todo, tus invitados, el lugar, y el novio ahí estaba esperándote, y cuando te vio, se volvió a enamorar de ti. Y así nos pide el Señor realmente, que cada día busquemos esa santidad. Entonces, muchas gracias nuevamente, hermano, por llevar este mensaje de no vivir como patitos, sino vivir realmente como cristianos, actuar, vivir y pensar como cristianos siempre. Gracias. Gloria a Dios. Ya, apúnteme que cuando la vea le invite a cenar. Muy bien. Ahí por ahí, ¿quién quiere compartir algo más? A ver, Emanuel. Yo. A ver, adelante, Lilia. Adelante. Gracias, buenas noches. Hace Gracias. ratito no pude contestar porque no encontraba dónde desactivar el micrófono, perdón. No, no te preocupes. Bueno, pues yo estoy impactada, vaya, porque desde que comencé a escuchar el servicio, el grupo de Ágapes y el grupo de usted, pues en todo momento se ha mencionado de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy retomando nuevamente el camino del Señor. A mí me invitó Irma. Irma es mi amiga desde hace muchos años. Y bueno, gracias a ella, pues estoy nuevamente estudiando la palabra. Ella me ha ayudado muchísimo, me ha orientado. Y bueno, todo esto me tiene impactada. Y como usted bien acaba de mencionar hace rato, que en realidad tenemos que estar bien preparados y conscientes de cómo nos va a encontrar el Señor cuando venga, ¿no? Porque estamos en los afanes de la casa, del teléfono, de la televisión, haciendo otras cosas, y no estamos pensando si en ese momento va a llegar el Señor, y no estamos preparados como el Señor quiere que encontrarnos, ¿no? Sí. Entonces, pues yo me quedo con eso. Voy a profundizar más todos los temas, los versículos. Quiero seguir estudiando pues la Biblia, el servicio me gusta muchísimo. Estoy muy contenta y pues muy agradecida, y primeramente Dios, si lo permite, cuando podamos volver a salir y reencontrarnos, poder conocerlos a todos personalmente en Calvary, poder asistir y bueno, recibirlos a todos en mi corazón, que bueno, desde ahorita ya están en mi corazón porque ya forman parte de mí desde el momento que los voy conociendo cada vez que entro a los grupos, ¿no? Y el servicio, el pastor, o sea, ya me estoy dando cuenta, conociendo a las personas, vaya. Pero qué cosa más agradable poder verlos, ¿no? Verlos a ustedes personalmente, ¿no? Y muchas gracias por su tiempo. Aquí estoy. Primeramente Dios, no pienso fallar en ningún estudio porque estoy muy, muy interesada y muy embelesada en la palabra de Dios. Muchas gracias.
somos familia Lilia y siempre serás bienvenida y también anhelamos regresar ya a todos y vernos y saludarnos y platicar ahí, comer un pan juntos, ¿no? Claro que sí. Muy bien, Muchas gracias. gracias a ti. ¿Quién iba a compartir allá, Emanuel? ¿Con qué te quedas, Emanuel? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues con lo que, la verdad, es mucho de, hay que reflexionar mucho con lo que vimos, porque la verdad sí es muy, no sé, lo leo y sí te confronta de cómo vives, de cómo es fácil a veces seguir, como dice acá, los, los deseos. De que, como dice acá, de que adoran a Dios de sus propios deseos. Entonces, esa parte la verdad sí me puso a pensar. Sí me puso a pensar y la verdad, en que obviamente me puso a pensar de que a veces sí seguimos, se puede decir a Dios minúsculo, nuestros deseos, de la carne, de las cosas terrenales que no están bien, y que la verdad, se puede decir que ya estamos en los últimos tiempos, ya Cristo muy pronto viene. Entonces, si nos encuentra alimentándonos se puede decir, de la carne, del mundo, y una de las cosas que yo creo que nosotros, como yo, como los jóvenes de mi edad y eso, como yo, me pone a pensar en cosas terrenales como la música que oímos, que sinceramente la gran parte de la música, comúnmente se puede decir el 100% de la música no cristiana es satánica. Aunque no mencionen a Satanás ni nada de eso, pero detrás a veces, y lo sé por varios músicos y eso que he oído, que hay varios artistas que le entregan sus discos a los hechiceros, a los brujos, a Satanás para que se vuelvan famosos, ricos. Y como dice el versículo que leímos, que ese versículo la verdad encaja bastante con yo cada vez que lo leo pienso en los artistas, pienso en la música y en los famosos, que dice, ¿de qué te sirve ganar el mundo si tu alma va a ser perdida? Si tu alma lo vas a perder en el infierno, ¿de qué te sirve? Yo pienso en los famosos, de cómo viven, de cómo disfrutan su dinero, la fama, el público. Sí, quiero ver como un dios minúsculo a los músicos, igual a los futbolistas, a los famosos. Y la verdad, sí, ahí sí me pongo a pensar de que, la verdad, pobre gente, no sabe lo que se está enfrentando. Igual nosotros, en oír su música. La verdad, yo pienso que al oír la música, sabiendo que muchos de ellos entregan sus discos a Satanás y eso, pues puedes abrir puertas a los demonios para que entren a tu hogar, porque igual varios videos de ellos son satánicos y eso. La verdad sí es es de pensar mucho, de qué música oír. Y la verdad yo antes oía música del mundo y eso, no me importaba oír música cristiana, ¿verdad? Antes no me importaba. Y lo admito, la verdad me da tristeza, y lo admito. Antes no me importaba ir a la iglesia, prefería quedarme en mi casa a ver un partido de fútbol, en vez de ir a la iglesia, oír música del mundo. Y ahorita ya, la verdad, pues Dios me puso en mi corazón, me confrontó y ya no me interesa oír música del mundo, oír música cristiana, ir a la iglesia, aunque haya un partido de fútbol, ir a la iglesia. Ya, la verdad, no sé, en ese punto sí me hizo pensar mucho. Muy bien. Muchas gracias por compartirnos, Emanuel. Y sí, tengamos cuidado de no solo los artistas, sino todos tenemos esa tentación de ocuparnos y preocuparnos por el mundo. Pero bien, muchas gracias por tus comentarios. Dios te bendiga.
Sobrinos, ¿están por ahí, sobrinos? ¿Con qué se quedan, sobrinos? Pues yo me quedo con no actuarnos como patos, sino como cristianos, porque todavía hay tiempo de reflexionar ante la segunda llegada del Señor. Otra cosa que me quedo es que podemos dar el ejemplo de cristianos a otras personas, aunque no somos la perfección, pues lo podemos guiar Así es. hacia la palabra del Señor. También, como dice la palabra, que a veces los enemigos de los cristianos a veces no están afuera, sino están también entre nosotros, que los podemos salvar también con la palabra del Señor. Padrísimo. Efectivamente. Muchas gracias, Gael. Dani, ¿estás por ahí, Dani? Hola. Quedo con la conclusión de que sea imitador del Señor Muy bien. y de que lo condució. Excelente. Pues buena tarea, ¿eh? Buena tarea. Esa es toda la tarea que hay que hacer, imitar al Señor. Muy bien, muchas gracias. Regina, ¿quieres compartir algo, hija? De que tenemos que actuar como cristianos y pensar como cristianos e imitar al Pablo y al Señor Jesús. Y a Timoteo y a Epafrodito. Pero bueno, el modelo es Cristo. Muy bien. Cheli. Bueno, pues como platicaba Connie también con respecto a ese estudio y hablaba de la santidad y cuánto de las cosas que nosotros hacemos, decimos y pensamos no tienen nada que ver con nuestro Señor, y cómo esto te hace preguntarte si... Yo creo que nunca había visto la parte de enemiga de la cruz, y como que te golpea, te dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Y todo eso, en lugar de acercarnos, nos aleja del Señor, y decir, y que Él te diga al final, es que tú nunca fuiste cristiana, fuiste mi enemiga. Y yo me eriza porque a veces nos ponemos en los afanes, pues voy a hacer esta cosa, antes de llenarme de la palabra, antes de actuar como el Señor. Y nos llenamos de cosas que no son santas, y en lugar de darle honra y gloria a Él, pisoteamos su nombre. Y eso es con lo que me ha confrontado, esa parte de si realmente soy enemiga con cosas tan pequeñas como decía Manuel, la música. A veces de repente estás, alguna cancioncita se te pegó y ahí está ya, en lugar de decir, oye, vete y ponte a cantar tus alabanzas, le das paso a ese tipo de canciones y te hace retroceder en lugar de avanzar. Pues, eso es con lo que me Nuestro quedo. vecino está influyendo en ti, ¿verdad? Ya lo vi. Sí, ya te escuché cantar las de Bronco. ¿Rodrigo está por ahí? Sí, estoy aquí. ¿Con qué te quedas, hijo? Yo me quedo con que debemos actuar como... ¿Qué va? Yo me quedo con que debemos actuar como cristianos, como decimos que somos, perteneciendo al mundo, no actuando como el mundo, como los patos que caminan como pato, nadan como pato, grazan como pato, entonces son patos. Ok. Me falta Emilio. Hola, Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué te quedas, Emilio? Hola, bro, ¿me escuchan? Sí, claro, te escuchamos. Bueno, yo me quedo el día de hoy con que nosotros como cristianos debemos actuar y vivir como uno, ¿no? Y no solo ser un cristiano de domingo, como usted dijo.
Y algo nosotros como cristianos nunca se nos debe olvidar el ser humildes. Y pues tenemos una responsabilidad nosotros, ¿no? Que es mostrarle al mundo que Dios es nuestro Señor, ¿no? Y mostrar a Dios mediante nuestro carácter. Y es con eso con lo que me quedo hoy. Ok. Oh, pues muchísimas gracias, bro, y buen resumen. Tenemos mucha tarea y Dios nos guíe y Dios nos libre de ser esos enemigos de la cruz y Dios es el que pone también en nosotros el querer como el hacer. Seguramente algo que tiene que darnos confianza está dentro de esta misma carta que empezamos a estudiar hace unas semanas. Filipenses 1:6 dice que la obra que el Señor empezó en nosotros la terminará. Dios no deja nada a medias. Si Dios ha empezado una obra en ti, llévense este mensaje de esperanza, Dios la va a terminar. Seguro que sí. Y les quiero decir también que se cuiden mucho. Digo, ahorita en la mañana tuve la oportunidad de salir a comprar la sacrosanta cochinita. Y me di cuenta que la gente estaba como si nada el domingo, o sea, como se anunció que la nueva normalidad empezaba o daba un pasito más en nuestro estado a partir de mañana, me parece a partir del lunes entramos, creo que es color naranja, una cosa así. La gente está tomando esto como si ya fuera la vida cotidiana. En mi calle, de su casa, creo que hubieron como 3 fiestas, reuniones, gente ya bebiendo, música, o sea, todo normal, o sea, todo como actuaban hasta hace unas semanas del COVID, pero la instrucción no fue esa. Cuídense mucho, sigan con las medidas sanitarias, sigan lavándose las manos, el gelcito, todo. Dios mandó esto, Dios tiene el control, Dios lo va a terminar, pero no nos exime nuestra responsabilidad de cuidarnos, ¿no? Y de cuidar a otros también. Tenemos familia que queremos, gente mayor, etcétera. Entonces, no caigamos en este extremo, ¿no? Como los filipenses, o eran muy legalistas o eran muy libertinos, ¿no? Es el hecho de que regresemos a este tema de la normalidad, no quiere decir que nos excedamos, no cuídense mucho. ¿Cómo ven? ¿Cómo están por sus casas? ¿Estás inundada, Irma? ¿De verdad no ha bajado el agua? Ay, no, está terrible. Sí, ni siquiera puedo sacar mi coche. O sea, sí, como piscina. Wow. Muy feo. Y a otras casas les fue peor. Tengo una amiga que también dentro del fraccionamiento, de su casa es de 2 pisos. El primer piso llegó 20 centímetros. Wow. O sea, se le mojaron todos los muebles. Pero y con esa altura se moja el refri también, ¿no? O sea, el motor y toda la parte de abajo. sí, escuché comentarios que unos ya se estaban poniendo bloques en todos sus muebles. Sí está terrible porque, pues, como no hay drenajes aquí en Mérida, pues los pozos yo creo que se taparon, no sé. La basura también, las alcantarillas se tapan con basura. Vi que hicieron 150 pozos, creo que no le tocó a las Américas ni uno, pero Pues sí hay, pero de hecho ahorita están pasando las pipas para extraer el agua. Pero okay. de aquí a que llegue la mía, yo espero que mañana ya baje porque Sí. tengo que salir a trabajar. Sí, claro. Ok. ¿Y a los demás cómo les fue con las lluvias? A Connie ya nos comentó, ¿verdad, Connie? Sí, bueno, aquí en el patio nos subió como 40 centímetros el agua. Estuvimos a nada para que se metiera el agua a la sala, pero gracias a Dios dejó de llover y pues ya no pasó a más, pero pues ahorita ya con la humedad todas las paredes se nos llenaron de moho y bueno, nos ha tocado que empezar a limpiar un buen porque se empieza a llenar de moho y destruye todo.
Y bueno, en casa de mis nietos, vive ahí en las Américas, como dice Irmita, prácticamente las calles son unos ríos. Y en casa de la otra abuelita, sí, se le metió adentro de la casa y subió como 10 centímetros. Aunque se subieron los muebles, pues no sabemos qué haya pasado con el refrigerador, por ejemplo, porque ese está al piso. Sí. Entonces, sí ha habido mucha afectación, pero pues le damos gracias a Dios que estamos bien. Sí, y bueno, al menos tengo la seguridad por todos los que estamos aquí reunidos que son de las cosas que tenemos que darle gracias a Dios, porque si vemos imágenes de los municipios aquí en el estado donde se inundaron y ves las viviendas destrozadas y gente que de por sí tenía poco y hoy no tiene nada, sí, se mueva nuestro corazón también para con ellos, y si en algo podemos ayudar, pues unámonos, ¿no? Emanuel, ¿puedes orar para dar gracias a Dios por el estudio de hoy? Sí, creo que en Sí. Calvary, están recibiendo ayuda para llevar hacia las comunidades. Sí, con el pastor Manuel, con Manuel Ugalde. Muchas gracias por el recordatorio. Aprovechando, ¿puedes hacer la oración, por favor? Sí. Gracias. Dios, gracias por esta tarde, gracias por tu palabra, Dios. Dios, por favor, que podamos poner en práctica tu palabra, Dios, que la podamos poner en práctica con los demás, que no seamos que no seamos cristianos nada más de domingo, que seamos cristianos siempre, Dios, y por favor, Dios, que cada vez que nos desviemos o cada vez que veas en nosotros que estamos haciendo cristianos de domingo, que nos corrijas, Dios, y que nos vuelvas al camino que tú quieres para nosotros. Gracias, Dios, por tu palabra, gracias porque con ella podemos ir al camino correcto, donde tú quieres, Dios. Gracias. Igual por los hermanos que están bien en sus casas, que no les afectó el agua. Igual ven esas personas que están afectadas en los municipios. Por favor, Dios, te lo pido, en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Pues qué bendición verles. Ojalá que esperemos que la próxima semana nos estemos viendo. Acúseme yo también de que cuando he faltado en las semanas es porque no le he dedicado tiempo al estudio, pero también ese es un jalón de orejas para mí. Trataré de no hacerlo. Entonces, yo les agradezco de todo corazón su amistad, su hermandad. Para mí es un gozo verlos siempre y convivir con ustedes y hablar de la palabra de Dios y escucharles. Me llena de ánimo y de alegría, ¿no? Y unámonos todos para que en cualquier momento que el Señor regrese nos agarre con las manos, los pensamientos y el corazón en donde deben estar. Los amamos. Nos vemos. Dios les bendiga. Gracias, buenas noches. Bendiciones. No, gracias. Gracias. Bye. Bye.